quinto día, estamos ya en la parte final del encuentro y vamos a hacer un alto que nos pareció y a la organización le pareció muy importante. Vamos a hacer un alto en la programación que teníamos porque les vamos a compartir una noticia muy importante. Hemos trabajado durante 2 días, durante esta semana, algo que estaba en el programa, pero algo que queremos compartir con ustedes, conformando la Red Internacional de Observatorios e Investigadores de Políticas y Economía de la Cultura. Con varios colegas me ha tocado en este caso facilitarlo. Y quisiera, por lo tanto, hacerles parte, como encuentro, como participantes de este encuentro, de los desafíos que se plantea esta red y formalizar esta red ya en un segundo paso de concretar acciones con la presencia de varios colegas que los voy a nombrar y que les voy a pedir pasar adelante. Seguramente acá vamos a tener que poner o mesas o una silla o algo para que los colegas puedan pasar, o una mesa para firmar. Los voy nombrando, pero voy a compartir con ustedes una parte también de lo que hoy día estamos formalizando como una agenda de colaboración y hoja de ruta para la Red Internacional de Observatorios e Investigadores de Políticas y Economía de la Cultura. No les voy a leer toda la agenda, pero les voy a compartir lo más importante. En la ciudad de Cuenca, Ecuador, en el marco del 4º Encuentro de Políticas y Economía de la Cultura de la Universidad de las Artes del Ecuador, a los 4 días del mes de octubre de 2024, en base a lo manifestado en la Declaratoria de Cali el 7 de julio del año 2022, y con el objetivo de fortalecer la red y trabajar en su formalización, se reúnen las siguientes personas. Pablo Cardoso, del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura de la Universidad de las Artes del Ecuador, Juan Pablo Carballo, del Observatorio Cultural Ucuenca, de reciente conformación, Esmeralda Correa, del Observatorio Itaú Cultural San Pablo, Brasil, Manuel Gama, del Observatorio de Políticas de Ciencia, Comunicación y Cultura del Centro de Estudios de Comunicación y Sociedad de la Universidad de Miño, José Luis Mariscal Orozco, representante del Observatorio Latinoamericano de Gestión Cultural, Rosario Radakovich, de la Especialización de Gestión Cultural de la Universidad de la República, María Fátima Rodríguez, del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Brasilia, Héctor, nunca sé pronunciar bien el nombre de Héctor, lo siento, ya me lo dijo, Chargorowski. Perfecto, lo logré. Nadie lo pronuncia. De la Universidad de Buenos Aires, Felipe Villagrán, del Observatorio de Políticas Culturales Chile, y de manera virtual, Raúl Aveledo, del Observatorio Cultural de la Universidad de Valencia, Susana Domizan-In, del Observatorio Universitario de Políticas Culturales de la Universidad de la República, Laura Cifuentes y Talía Giovanna Mejía, del Observatorio de Cultura y Economía de Colombia, del Ministerio de Cultura de la República de Colombia. De manera libre y voluntaria, a nombre propio y en representación de las instituciones antes detalladas, han acordado una agenda de colaboración y una hoja de ruta considerando lo siguiente. Les voy a leer una parte de esta consideración. Primero, que el 7 de julio del año 2022 en Cali se firmó la Declaración de Cali, generando el siguiente compromiso. Expresamos nuestro compromiso para impulsar el trabajo en red entre observatorios que actualmente representamos en el marco de la Red Internacional de Observatorios e Investigadores de Políticas y Economía de la Cultura que hoy decidimos constituir, con el fin de generar sinergias, compartir metodologías, realizar investigaciones conjuntas, propiciar espacios de encuentro y divulgar conjuntamente los resultados de las investigaciones realizadas. Segundo punto, estructura de la red. En atención a la necesidad de fortalecer los procesos de instalación y formalización de las actividades de la Red Internacional de Observatorios e Investigadores de Políticas y Economía de la Cultura, se acuerda la conformación de 3 grupos de trabajo. Primeramente, una comisión directiva que estará integrada por el Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura de la Universidad de las Artes y el Ecuador y el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Brasilia. Esta comisión tendrá vigencia hasta la aprobación del acta constitutiva y estatuto de la red y se compromete a propiciar un diálogo con cada institución para la conformación de la red y redactar y proponer un acta constitutiva, sostener reuniones periódicas propias de la comisión y con los miembros de la red
y otras organizaciones para el cumplimiento de la hoja de ruta que hoy día se va a firmar. Dar seguimiento a los acuerdos o observaciones que se deriven de las reuniones o sesiones desarrolladas a través de la gestión documental correspondiente. Además, se han conformado 2 grupos de trabajo. El primero de ellos, el Grupo de Trabajo de Comunicación y Difusión, y el segundo de ellos, el Grupo de Trabajo de Proyectos de Investigación. Punto 3, lo conforman la hoja de ruta. Durante estos 2 días que trabajamos, durante 2 mañanas, se ha desarrollado una hoja de ruta que tiene los siguientes ejes estratégicos y voy a leer ante ustedes algunas acciones y proyectos claves. Primeramente, un eje estratégico que va a dar estructura y sostenibilidad a la red misma. En segundo lugar, un eje estratégico conformado por la gestión de proyectos de investigación. Y en tercer lugar, un grupo de trabajo, un eje estratégico que se conforma con la visibilidad y difusión de la red. Entre otras acciones, los ejes estratégicos tendrán la estructura y sostenibilidad de la red. Tiene como asuntos relevantes, obviamente, la formalización y estructura de la red, revisando las formalizaciones y las formas institucionales que sean necesarias para la sostenibilidad y la proyección de la red, tomando en cuenta las diversas actorías que conforman esta red. En materia de gestión de proyectos e investigación, será relevante conformar un repositorio, un banco de metodologías, de tecnologías sociales que incluya la actualización de la caracterización diagnóstica de los observatorios de la red, como así también la propuesta de un proyecto de investigación que va a ser aglutinador y que va a comenzar las funciones de trabajo en red de estas organizaciones. Y en tercer lugar, como un eje estratégico también de visibilidad y difusión de la red, se ha acordado conformar un encuentro anual y un lanzamiento de la red, reuniones bimensuales de trabajo, generar una estrategia de comunicación y desarrollar hacia el año 2025 una publicación que presente los distintos recorridos que han tenido estos observatorios. Les voy a proponer ahora, voy llamando a cada uno de mis colegas para pasar adelante, para que podamos firmar en una copia el acta, la agenda de colaboración y hoja de ruta. Por favor, si puede pasar adelante Manuel Gama, del Observatorio de Políticas y Ciencias de Comunicación y Cultura del Centro de Estudios de Comunicación de la Sociedad de la Universidad de Miño. María Fátima Rodríguez, del Observatorio de Políticas Públicas Culturales de la Universidad de Brasilia. Felipe Villagrán, del Observatorio de Políticas Culturales de Chile. Pablo Cardoso, del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura de la Universidad de las Artes del Ecuador. Rosario Radakovich, de la Especialización de Gestión Cultural de la Universidad de la República de Uruguay. José Luis Mariscal, nos van a faltar sillas, aviso a mis colegas. Sí, algunos nos quedamos ahí. José Luis Mariscal, del Observatorio Latinoamericano de Gestión Cultural. Juan Pablo Carballo, dueño de casa, del Observatorio Cultural Ucuenca. Don Héctor, de la Universidad de Buenos Aires, por favor. Y Esmeralda Correa, del Observatorio Fundación Itaú de Brasil. Buenas tardes a todos y todas en esta última mesa del encuentro. Y el tema que nos convoca hoy es gestión de centros culturales públicos latinoamericanos, territorios, derechos humanos y reparación. Están con nosotras Fabiola Leiva, que es coordinadora de gestión cultural y territorios de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso e integrante de la Comisión Experta de Cultura de la OEI en Chile. Está también Xiomara Suescún, que es directora del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella en Colombia, es gestora cultural, investigadora, socióloga,
politóloga y experta en economías creativas. Y nos falta Paola Zavala, que es subdirectora de vinculación del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco en la Universidad Nacional Autónoma de México. Me acompaña también en la moderación Bradley Hilgert, que es vicerrector académico de la Universidad de las Artes. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, yo quizá comenzar con una pregunta. Hemos tenido algunos días de reflexión y además un taller específico de 2 mañanas, ¿no?, para hablar de la gestión de los centros culturales. No estaba Fabiola en esa mesa, estaba en otro taller. Sin embargo, por el enfoque de la mesa de hoy, ¿no?, territorios, derechos humanos y reparación, y también por las preocupaciones que tenemos hoy aquí en Ecuador sobre la relación cultura y paz, ¿no?, que para nosotros es una pregunta nueva. Como que nos tomó por sorpresa de repente empezar a hablar de esa relación que nos sonaba quizá familiar por las experiencias de Perú y de Colombia, pero que en Ecuador no la habíamos incluido, digamos, de modo tan evidente como hoy, ¿no? En distintos espacios académicos empieza a sonar esta relación. Entonces, cuando hablamos de paz, me parece que es un concepto bien complejo, ¿no? Y más aún de la relación cultura y paz. Y si pensamos en las políticas culturales que trabajan sobre la paz, a veces pienso que puede resultar, ¿no?, a ojos de cierto tipo de estados, un mecanismo muy fácil y de bajo presupuesto para dejar de hacer otro tipo de inversiones que necesitas trabajar a la paz, a la par, ¿no?, de la paz, de las políticas de paz. Entonces, es decir, es hablar de una cultura de paz sin una concepción integral de los otros derechos parecería como una receta muy fácil y barata, ¿no? Yo quería preguntarles desde ese trabajo que ustedes tienen en sus centros culturales, porque puede ser tanto desde la memoria como con un trabajo más directo con los territorios circundantes a sus espacios culturales, ¿qué concepto de paz, ¿no?, o política de paz han trabajado y cómo miran a la cultura, ¿no?, dentro de esta problemática que puede sonar a una receta muy fácil o como muy salvadora, ¿no?, que se le atribuye a la cultura como para salvar, ¿no?, de conflictos sociales a unas comunidades, cuando en realidad, claro, la cultura tiene una potencia social impresionante de transformar, pero si no se la trabaja a la par de otras políticas, puede ser problemático, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, bueno, quería como un poco iniciar por ahí. Muchas gracias Paola y a los colegas por estar acá, a ustedes por quedarse en este último espacio del encuentro. Primero decir que lo que voy a conversar ahora viene de, primero, mi recorrido y experiencias tanto en la gestión pública como en la gestión de espacios culturales y trabajo especialmente en materia de desarrollo territorial, de gestión cultural, también ligada a la formación. Y hoy día no soy parte de ningún centro cultural, pero fui parte del Parque Cultural de Valparaíso, uno de los centros culturales más importantes de mi país. Estuve 3 años ahí y iniciamos una coordinación en ese espacio de un departamento que se fundó en ese minuto que se llamaba Territorio y Redes, ¿no? Ya voy a explicar un poquito por qué se fundó ese espacio. Entonces, mi participación hoy día tiene que ver con la experiencia específicamente cuando hablemos de espacios culturales, de haber pasado 3 años por ahí. La ciudad de Valparaíso es una ciudad que está en la costa de mi país, muy central también, o sea, está Santiago, que es la capital, ¿cierto? Valparaíso es un polo cultural muy reconocido, muy central, pero somos una ciudad muy chiquitita.
350.000 habitantes más o menos, pegado a Viña del Mar, que ahí hacemos como 800.000 habitantes, por lo tanto somos una ciudad muy referente a nivel cultural, pero tenemos un poder de una ciudad pequeña, tenemos un poder simbólico muy importante. Y para comenzar a abordar el tema y elegir el concepto, a lo mejor del que tú te estás preguntando, atiendo a lo que tú estás preguntando. Primero, en Chile, los colegas chilenos a lo mejor me pueden discutir, pero no hay ninguno acá, pero claramente nosotros no hablamos de paz. Nosotros no hablamos de cultura de paz. Es una ausencia en la conversación de la gestión de la cultura en Chile en general. Los colegas que han visitado Chile sí lo saben. Hablamos de memoria sí hoy o en los últimos años, y yo diría, hablamos de memoria, que siempre es tenso el concepto y la mirada sobre memoria, y es tenso porque en el caso de mi país nos retrae inmediatamente a un pasado que es tan doloroso que no lo queremos ir a ver, siempre lo tratamos de esquivar en general, porque la memoria nos trae un presente que está muy complejo, como en este país, como en Colombia, con la mayoría de nuestra región, y porque nos proyecta un futuro que en realidad está muy incierto, o por lo menos yo me siento así, y la gestión hoy día que estamos desarrollando y quienes trabajamos en políticas culturales hoy día, cuando empezamos hace 25 años, yo no sé si teníamos la incertidumbre que tenemos hoy día en miles de actuaciones, o las preguntas que nos estamos haciendo hoy día en miles de actuaciones. Entonces, con la dificultad del trabajo que tiene el concepto de memoria, yo te podría decir que antes del concepto de memoria, el concepto que nosotros empezamos a instalar desde el espacio que nosotros trabajábamos, que era la instalación de un departamento de territorio y redes, fue el concepto de convivencia. Encontramos en el concepto de convivencia un espacio que nos acercaba, primero que provocaba ya el quehacer habitual de un centro cultural y un centro de las artes, con 10 años tenía en ese minuto ya de experiencia, con 10.000 metros cuadrados más o menos de emplazamiento, con infraestructura de alto nivel y de alto estándar para lo que estábamos hablando, con una programación sostenida, que hoy día ha tenido montones de problemas, no estamos hablando hoy día de un espacio que lo esté pasando muy bien, pero donde la agenda programática artística, que estas son mis afirmaciones, se había disociado ya de ciertos desafíos que tenían que ver con problemáticas ciudad y problemáticas de vecindad, ¿ya?, que veíamos que no estábamos abordando. Entonces, el concepto que llevamos, por una parte, a los directivos del lugar, yo era parte del equipo directivo, que trabajamos con los colegas, porque en realidad si no nos convencemos entre colegas de ciertos cambios, modificaciones o preguntas que hacernos, no vamos a generar ninguna transformación en las gestiones que realicemos. Y especialmente fuimos a compartir en los espacios de proximidad, tanto de organizaciones como vecinas y vecinos. Y fue poner sobre la mesa algo que veíamos que era muy tenso, que era el concepto positivo, en este caso, de convivencia con todas las tensiones que eso tenía. De esa manera, lo que hicimos fue permear nuestra agenda programática y nuestras metodologías de trabajo, ¿ya?, con metodología y con acciones que nos permitiera acercarnos, que nos permitiera pensar en convivir de otra manera, remitiéndonos a ese concepto. Donde pusimos otro concepto también sobre la mesa, que era muy extraño en ese minuto, y hoy día yo diría que era la afectividad. Entonces, la invitación era a encontrarnos, a pensarnos más afectivamente también, con la dificultad que eso tenía, si no nos estábamos llevando bien, incluso con los vecinos, y por lo tanto, ¿qué desafíos teníamos para convivir de otra manera? Esa sería mi primera, parto por ahí. Bueno, pues nosotros, como lo comentaba ayer en la política cultural de Colombia, el eje de cultura de paz es transversal, hace parte de esos epicentros de la conversación y de la apuesta para recuperar un poco de años, diría, donde no hubo una acción contundente para el cumplimiento de los acuerdos de paz que se firmaron con las FARC.
ese acuerdo se firmó en el Teatro Colón. Entonces nosotros tenemos esa carga simbólica del espacio también que representa ese momento. La cultura de paz o la estrategia de cultura de paz, que es transversal a nuestras acciones, tiene que ver también con reconocer las poblaciones, con darle la voz a las poblaciones, a la diversidad de comunidades, y también, como lo mencionaba ayer, de llegar a las regiones del país y concebir esto de territorio. Es obviamente también Bogotá, con su propia diversidad y lo que es como una ciudad capital receptora también de todo el país, pero también de llegar a las regiones realmente con una apuesta, primero decidida, segundo concertada, y estos gestos de reparación que se desprenden de allí. El hecho de nombrar el Centro Nacional de las Artes también de Elia Zapata Olivella, un reconocimiento a las mujeres afro, un reconocimiento a las mujeres de región, de las expresiones populares, en este caso de las danzas populares del Caribe colombiano, y tiene que ver con un gesto de reparación simbólica por lo que ella representa, pero asimismo nombrar nuestras salas también en honor a una mujer que haya aportado a las artes escénicas y a la música de Colombia, empezar a construir unas líneas curatoriales, temáticas que se hablan con todos estos conceptos de los que fuimos convocadas hoy. Justamente una línea es cultura de paz, pero otra línea tiene que ver con la conexión entre la ancestralidad y el futuro, es decir, también rescatando nuestro pasado, pero también reconociendo lo contemporáneo y el diálogo entre ambos universos. Otra línea tiene que ver con el agua y la tierra, así se llama, y es literalmente el territorio, ¿no? El planeta, la vida, el cuidado de la diversidad de la vida, como otro gran estandarte de las acciones que estamos haciendo. Esos son nuestros ejes sobre los que nos paramos. El otro es diversidades y culturas populares. Y luego eso se materializa pues, en una programación, en una agenda, en unas acciones, tanto desde lo artístico como desde la mediación con comunidades, con poblaciones, que busca integrar estas narrativas a posibilidades de gestionar procesos y actividades concretas que le aporten a eso. Nos sumamos como Centro Nacional a las grandes conmemoraciones. El 9 de abril, por ejemplo, hicimos un gran evento con la unidad de víctimas, un tema de reparación simbólica y también de visibilizar procesos de estas comunidades, de los firmantes de paz, para no olvidar esos 9 millones de historias que no deberían repetirse, con actos conmemorativos. Tuvimos en la Plaza de Bolívar un gran despliegue, tamboreros de todo el país, de todas las regiones, congregados con una gran manifestación que llegó a la plaza para pues, recordar ese momento tan doloroso, pero también para tramitarlo en colectivo, que se trata un poco de eso desde la memoria colectiva, que debemos enfrentarla, pero también desde los lazos, que me parece muy bonito eso porque es muy importante, y son los afectos, y son encontrarnos y construirle esta noción de comunidad, y eso que significa en un país también tan fragmentado, tan desconfiado, ¿no? Es un país que desconfía de todos y de todas. Es un país que está aislado entre las regiones, porque la geografía tampoco ayuda mucho, pero tampoco porque no ayuda al desarrollo vial y el desarrollo del transporte y todo lo que implica conectarse más allá de la voluntad y de lo que ha generado la guerra. Entonces, pues ahí hay una agenda, por supuesto, que le suma eso. No es solamente lo que se trabaja, pero es que eso es tan fuerte en nuestro país. Además, eso no ha terminado, ¿sí? Se firmó un acuerdo, pero el acuerdo que estaba en marcha pues tuvo que suspenderse, y todo eso le suma pues a una realidad de la que todavía no podemos escapar. Entonces,
y al mismo tiempo hay que tramitar el pasado y al mismo tiempo hay que buscar reconstruir un tejido social fragmentado. Entonces, sin duda, el Centro Nacional de las Artes está trabajando en una misión en función de eso, desde muchos lugares, con las mujeres también. Con las mujeres estamos haciendo un trabajo importante de reconocer sus voces, el aporte a las artes y la reparación simbólica que nosotros podemos tener desde un escenario de escenarios culturales y un escenario de encuentros permanentes entre públicos, audiencias, el mismo ecosistema artístico-cultural que pasa por nuestra agenda. Y en esa misión también de conectarse pues, desde lo que podemos hacer con la creación de la Red Nacional de Teatros Públicos, que es lo que estábamos comentando también estos días, pues hay un ejercicio de territorios, de territorializar la inversión, pero sobre todo de territorializar un modelo de gestión cultural que está pensándose otras maneras de gestionar las actividades y una programación cultural, sí, que va más allá de poner una función en un teatro de una región o ayudar a que eso pase o cooperar para que eso pase, sino que se trata justamente de construir lazos, de construir confianzas, de sumar esfuerzos entre todos, de pensar que también el Estado no está o el gobierno no es el punto central superior paternalista, digamos, no en esa figura, pero sin duda el Estado pues tiene mucho que aportar, pero no en una figura de superioridad, sino en una figura de facilitar y de tratar de conectar y de entender la dimensión nacional que implica pues una infraestructura que propone una agenda que no había existido de esa manera en el país. Entonces, ahí se van hilando como algunas de estas dimensiones, pero pues en la agenda misma lo vemos. Nunca había habido un encuentro de pueblos originarios en el Teatro Colón, por ejemplo, con 132 años de historia. La primera vez que una mujer afro con su propio proyecto bailó en el Teatro Colón fue 62 años después de haberse inaugurado el Teatro Colón, que fue Delia Zapata Olivech. Entonces, ahora hay una agenda sin duda contundente donde eso ya no es marginal, sino donde eso es protagonista y donde estamos intentando abrir el espectro de participación y de posibilidades de conocernos y reconocernos como país en nuestro relato nacional multidimensional con una agenda que trate de recoger esas voces en todo ese espectro. No es una tarea sencilla, requiere además presupuesto, pero sobre todo gestión y pues un compromiso colectivo de trabajar juntos y de que esas ideas que yo le envidio mucho a Chile, Argentina, de asociatividad, de colectivo, ¿sí? De gestión, realmente de cooperación, podamos instalarlas de una manera más fuerte, porque creo que eso tiene que ver incluso mucho con el legado de nuestras comunidades étnicas y es esos saberes del cuidar la vida, de cuidar la tierra, de cuidar lo colectivo y ahí hay mucho que aprender y estamos tratando de poner también ese conocimiento en valor para trasladarlo pues a las otras acciones que tenemos que impregnan y que tratan de ir a todas las poblaciones que participan de la agenda. Muchas gracias, Fabiola Xiomara. Con Paola no nos pusimos de acuerdo con cómo moderar la mesa, pero bueno, hemos trabajado en varias ocasiones en conjunto, así que vamos a hacer el famoso winging it, como decimos en inglés, y nos va a salir excelente. Y justo empezaste con una línea de preguntas que a mí me interesa, porque yo más bien iba a preguntar sobre cómo historizar la noción de derechos humanos, pero Paola empieza con el tema de la paz, o sea, cómo desde su gestión han historizado ese concepto. Y mientras hacías la pregunta, yo estaba pensando, hace un tiempo escribimos un trabajo sobre, en el caso de Nicaragua, cómo se usó una noción de la maternidad para pacificar, pero en un contexto de revuelto político, la protesta de las madres, el Día de las Madres, la masacre que hubo, la vicepresidenta, que también es primera dama, sale y da una serie de discursos a lo largo de meses llamando a la paz. O sea, era un discurso de pacificación, pero pacificar
para llegar a una sumisión del pueblo. O sea, es decir, y era como una madre cuando reclama a los niños que se están portándose mal, por favor ya busquen la paz, reconcíliense, no estén peleando, ya vamos a seguir adelante porque mamá y papá saben lo que están más haciendo. O sea, ese un poco fue el discurso. O sea, ya también la paz se puede usar de una forma política para llegar a algo tal vez no deseado, pero cuando ya ponemos eso en la mirada de los derechos humanos, ya nos da otra perspectiva para ver eso. Pero también los derechos humanos hay que historizar, hay que pensar, porque hay una declaración universal de derechos humanos, pero a veces esa incluso conlleva y permite, justifica ciertos abusos de ciertas poblaciones. Si yo quisiera saber, desde esta gestión de sus centros culturales, cómo han logrado historizar los derechos culturales. Porque una cosa es esa declaración universal, una noción abstracta de lo que es, y otro es cómo se lleva en lo concreto, en lo cotidiano, en la carne y hueso. Entonces ya en ese reconocimiento, esa convivencia que han buscado desde sus centros culturales, ¿qué nociones de derechos humanos han salido? ¿Cómo cuestionan esas nociones abstractas? ¿Qué aporta eso en esa discusión? Ya, iba a hacer la pregunta al revés, ¿cómo los derechos humanos aportan a la gestión cultural? Pero ahora quiero saber cómo es esa relación al revés. Sí, ahí sí. Antes de entrar ahí, pensaba mientras escuchaba a Xiomara, y es lo interesante a lo mejor de este debate, es que desde un espacio cultural como el Parque Cultural de Valparaíso en Chile, que es un espacio de gestión pública, con una vocación pública, pero que tiene una estructura público-privada. O sea, en estricto rigor en Chile tiene una estructura de organización sin fines de lucro, que es financiada por el Estado. Yo diría que cuando yo escucho a Xiomara y lo que yo les voy a plantear, yo veo en la experiencia de Colombia y del Centro de las Artes una altísima presencia del Estado. Una altísima presencia del Estado. No sé si en todo Colombia, pero ayer escuché un poquito a Xiomara, lo había escuchado un poco antes, algo conozco de Colombia. No sin demanda de la ciudadanía, por supuesto. Y yo creo que en experiencias como las que yo les voy a compartir hoy día, y en otras experiencias de Chile, yo veo una altísima movilización de la ciudadanía y de la comunidad. Y donde cuando el Estado es demandado por la ciudadanía y la comunidad, propone, responde con mejores o más eficientes o menos eficientes opciones. Entonces, quizás escúchenos, patuamente lo estoy diciendo yo, también en esa diferencia entre el Centro Nacional de las Artes, seguramente es, todavía no lo conozco, pero la voy a ir a conocer, 10 veces más grande que el Parque Cultural de Valparaíso, y el Parque Cultural de Valparaíso es de los centros culturales más importantes de Chile. Yendo a la pregunta ahora, ¿cómo abordamos los derechos culturales desde la concepción de derechos humanos también? Quizás lo voy a plantear desde dos ámbitos. Y no voy a dejar de decir lo que había anotado también. Porque los derechos culturales están muy asociados, por una parte, diría yo, a habilitar las posibilidades del ejercicio de memoria. Desde la gestión, en este caso, de un espacio cultural. Los que trabajamos en gestión y políticas culturales lo vemos en montones de dimensiones, pero hoy día no estamos, y no es el único lugar desde donde uno acciona, ¿cierto? Pero estamos hablando desde un espacio cultural. Esa habilitación del ejercicio de memoria, yo creo que en Chile ha estado muy concentrada en la atención de memoria en cuanto a reconocer la violación a los derechos humanos, que propició por años el Estado en mi país. Pero lo que ha sucedido en el Parque Cultural de Valparaíso y en Valparaíso en general es que la comunidad nos ha recordado que hay varias otras memorias que podemos habilitar o que podemos habilitar en su ejercicio por la función pública que tenemos, y eso es una larga discusión,
pero me parece que yo podría decir, dado la función pública que tenemos como espacio. Y donde el bien común tiene que estar por delante de esa función pública, ¿no? Donde hay recursos públicos dispuestos para. Y esas memorias, en el caso de Parque Cultural de Valparaíso, están ligadas, por supuesto, a la violación de los derechos humanos como una bandera fundamental y relevante, ya voy a decir por qué, a una memoria carcelaria del lugar, y yo diría profundamente a una memoria comunitaria y barrial, que es un sello muy importante de la ciudad de Valparaíso. La ciudad de Valparaíso es de las ciudades a nivel de organización comunitaria, organización barrial, líderes en mi país, con una historia comunitaria relevante desde fines del siglo XVIII, que construyó la ciudad. Ya no necesariamente fue el Estado el que construyó la ciudad, sino que fue fuertemente, hay una presencia comunitaria muy importante. ¿Por qué estas diversas memorias? Parque Cultural de Valparaíso era una cárcel pública que funciona en el año desde el 1800 y algo, hacia fines de los 1800, hasta el año 1999. El año 1999, si no es por movilización, y ahí ligo quizás los procesos de memoria y los procesos de derechos humanos también, a la movilización y resistencia que hacen las comunidades, si no es por las comunidades artísticas, sociales, barriales de la ciudad de Valparaíso, que se toman el lugar, se hubiera transformado en un proyecto inmobiliario más, que era, por una parte, era maravilloso para el proyecto inmobiliario porque está emplazado en el centro de la ciudad, tiene un suelo plano, que los que conocen Valparaíso existen muy pocos suelos planos, y por lo tanto, si lo vemos positivo para los que resistieron y resistieron en ese lugar por 10 años, está emplazado en el centro de la ciudad, por lo tanto se convertía en un nodo, ¿no? En un aglutinador de diversas comunidades que habitan este espacio, donde la cultura, las artes, el reconocimiento de los patrimonios, las comunidades organizadas son, sin duda, una distinción de este lugar. Cuando pasan estos 10 años de resistencia y se logra llegar a acuerdos con el Estado para crear en este lugar un espacio artístico, cultural, todavía no de memoria, artístico-cultural, se crea, bueno, los que hemos trabajado en lo público y lo privado, las deliberaciones nunca son fáciles, se crea, se llegan a acuerdos, ahí era el primer gobierno de Bachelet, si no me equivoco, se llegan a acuerdos y se instala este espacio cultural. Voy a ir o sea, estoy alimentando la pregunta, pero voy a ir al final también. Se instala este espacio cultural, pero se instala en un proyecto profundamente artístico. Varios colegas míos pueden estar en desacuerdo con lo que yo estoy diciendo, pero muchos en mi ciudad comparten esta visión. Se instala con una vocación fuertemente artística, con uno de los curadores más importantes de mi país, y se olvida todas las otras posibles vocaciones o todas las otras memorias que moviliza este lugar, que estuvieron por años en realidad bastante acalladas. Entre ellas, la memoria que mira profundamente nuestros derechos humanos violados sistemáticamente por muchos años, y la memoria carcelaria que tiene este lugar. Era una cárcel este lugar y se busca transformar en un centro de artes sin reconocerla como cárcel. Comprenderán que hasta anímicamente este lugar fue cárcel y seguirá siendo cárcel. Con mayor razón si hablamos de un espacio de creación. Y los que habitamos ahí, yo habité 3 años ahí, nunca dejamos de sentir que este lugar, sin duda, se respiraba como cárcel, ¿no? No porque estuviéramos presos, podíamos salir y entrar cuando quisiéramos, pero el frío que tiene este lugar, para los que lo conocen, es un frío que cala y que nos recuerda que éramos cárcel. Y también se olvida de su memoria barrial, que incluso como cárcel tenía una dinámica de vinculación con el barrio que era profunda. O sea, ustedes saben lo que pasa alrededor de las cárceles y cómo se habita en la ciudad alrededor de las cárceles. En ese lugar, en este caso, la habitabilidad del año 1800 hacia adelante, la cárcel estaba en las afueras de la ciudad. Hoy día la cárcel está, o la ex cárcel, Parque Cultural ex cárcel, está en el centro de la ciudad. Yo llegué después de casi 10 años de gestión de este espacio
Y ahí no es que antes no se lo hubieran preguntado, pero yo creo que el proyecto artístico ganó, y el levantar una infraestructura gigante, ¿cierto? Ganó el pensar hacia dónde se debería profundizar el sentido del proyecto político-cultural de este espacio. Y cuando llegamos a una crisis y dijimos, o sea, yo llegué y a los 2 meses estábamos en paro y yo era el equipo directivo. Mi propuesta fue a la directora, dije, yo me voy a ir a la movilización porque creo que necesitamos estar en la movilización. Necesitamos tener diálogo ahí y no poner una barrera entre el equipo directivo y los agentes movilizados. Bueno, la conclusión que estaba ahí sobre la mesa es que aquí hay una profunda crisis de sentido. ¿Y qué podría decir uno de esa crisis de sentido? Que en esa crisis de sentido no estaba puesto por delante el proyecto movilizador, hoy día diríamos en ese minuto, o sea, antes no lo decíamos, yo creo que en el 2018 lo dijimos tímidamente, de la profundización de derechos que habilitaba la existencia de este espacio. Pero sí avanzamos en algunas cosas. Y para ir cerrando, yo creo que avanzamos en 2 ámbitos. En términos de institucionalización, desde los últimos 5 años hasta ahora se institucionalizó. Primero se creó el Departamento de Territorio y Redes, del que yo llegué a hacerme cargo. La invitación que me hicieron fue a que expandiéramos la oferta del Parque Cultural de Valparaíso a la ciudad. Yo dije, estamos hablando de extensión. Dije 2 cosas. Primero, si es extensión, lo que hay que hacer, en realidad yo no soy la persona, hay otras personas que sabrán hacer esto mejor que yo. Y segundo, aquí hay un proyecto anterior que hacer, que es mirar el espacio que estamos. Entonces, si hablamos de territorio y redes, en realidad el espacio de proximidad que estaba completamente abandonado era un espacio al que salir a trabajar y mirar, y permeamos todas las metodologías que teníamos, no sé, hicimos mapeos participativos de reconocimiento del lugar, generamos una agenda conjunta, fuimos a trabajar relevando también, como desde una mirada de derecho, sumar explícitamente a adultos mayores en el trabajo, sumar explícitamente a mujeres en el trabajo, etcétera. No me puedo ahondar después si hay tiempo. Y por otra parte se institucionalizó más tibiamente, diría yo, pero hoy día ya se logró, un departamento, así como existió Territorio y Redes, al final de esa gestión, un departamento de Memoria, Patrimonio y Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque hubo una fuerte demanda de las comunidades organizadas en reconocer este espacio como un sitio de memoria. Y lo consiguieron. Entonces, hoy día, Parque Cultural de Valparaíso, ya no se llama así, se llama Parque Cultural de Valparaíso, ex cárcel. O sea, se reconoce una memoria carcelaria en este lugar y es sitio de memoria, reconocido como monumento nacional y sitio de memoria que está en la ley de mi país, y un sitio de memoria, y es sitio de memoria tanto por los monumentos históricos que existen en el lugar, existe un polvorín anterior incluso a la cárcel, o sea, un asentamiento físico muy antiguo. Existe la Galería de Reos, que se transforma en espacio de centro cultural, ¿ya? Pero también fue un lugar de detención y de tortura relevante en la región de Valparaíso. Era el centro de llegada y de ahí de distribución de diversas personas que tomaron presas, torturaron, etc. Se han permeado más fuertemente los contenidos, diría yo, la programación de contenidos, ¿ya? Hay un departamento de programación artística, un departamento de mediación, un departamento de memoria, patrimonio y derechos humanos y el departamento de territorio y redes. Hay una programación mucho más transversal, hay un mes de la memoria que se hace, que a lo mejor antes no se hacía. Y por último, decir que tomando en cuenta la memoria carcelaria y en base también a propuestas que trajeron diversas comunidades, hoy día hay 2 proyectos que son muy importantes que ha acompañado, uno lo acompañamos nosotros como departamento y otro fue acogido por el Departamento de Memoria, un colectivo de artistas escénicas de Valparaíso se acerca a nosotros y nos propone ir a trabajar en las cárceles de la ciudad. Y acompañamos ese proyecto que se llama Vuelo de Pájaros, después se los puedo compartir, y que obviamente lo que dice ya no es como sacar, ¿cierto?, la oferta artística
a la ciudad, sino que decir, reconozcámonos desde nuestra memoria carcelaria, ¿ya? Y reconozcamos la problemática hoy día que existe carcelaria en mi país, específicamente además para las mujeres, y trabajemos con esas mujeres desde el lenguaje de las artes. En el fondo, expandamos lo que está pasando acá. Y por otro lado, hay muchas actuaciones que tiene el Departamento de Memoria, Patrimonio y Derechos Humanos. Entre ellas, trabaja fuertemente anclada en el Parque Cultural de Valparaíso, el colectivo Bordadoras de la Memoria, que hoy día, que la última exposición que hicieron en septiembre de este año, es bordar las 40 medidas del programa de Salvador Allende, un bordado por cada medida, y hay un espacio hoy día, en estos últimos años también, físico, en la Galería de Reos, que es el espacio, sitio de memoria relevante, o sea, más reconocido en el parque, donde se tiene un espacio de galería específico para ello y donde hay una sala habitual de reunión de esa comunidad. Por ahí. Sí, algo rápido. Cuando Bradley hacías esa pregunta, ¿no? Recordaba también que cuando aparece el concepto de gestión cultural es en el momento de la postdictadura franquista, ¿no? Y piensas cómo la gestión cultural se vuelve una herramienta para generar consenso, pero un consenso como olvido, ¿no? Porque el consenso también puede ser olvido. O sea, España no tiene, por ejemplo, un museo de la memoria hasta el día de hoy. No es el mismo caso que Chile. Pero sí puede ser precisamente una herramienta para no permitir como la explosión, ¿no? de descontentos sociales o las demandas precisamente de reparación, ¿no es cierto? O de justicia, ¿no? Frente a tantos casos de violación de derechos humanos de la dictadura franquista. Y también es el momento en el que se instala, o sea, es una triada muy interesante, postdictadura, neoliberalismo, gestión cultural, ¿no? Y entonces también, claro, cuando hablaba Xiomara de reparación, de esa reparación simbólica, yo a veces veo la contradicción y lo duro que puede ser trabajar desde la gestión cultural en esas contradicciones, porque si bien hay una reparación simbólica, a esas mismas comunidades que repara simbólicamente les estás despojando de sus territorios, por ejemplo, ¿no? O estás promoviendo proyectos extractivos ahí mismo, donde vas a hablarme de paz o donde vas a, no sé, a darle nombre o reconocimiento a las prácticas culturales que estoy desarrollando, ¿no? Entonces, yo creo que es esa tensión que se habita todo el tiempo cuando estás trabajando, es lo que, claro, nos toca pensar metodológicamente. Y la última cosa es pensar también en la autonomía de estos proyectos. Es una noción un poco siempre difícil de tratar, pero cuando tú decías, yo le dije a la directora, me voy a la manifestación o me voy a trabajar a no sé qué, yo me imagino que muchos espacios culturales de aquí nadie puede decir voy a tomar partido o me voy a posicionar frente a esta demanda porque políticamente, por ejemplo, no puede, o sea, puedes poner en riesgo tu trabajo, puedes tener algún otro tipo de problema político, ¿no? Entonces, creo que la autonomía cuando se trabaja en espacios sobre derechos humanos, memoria, reparación, es otra gran pregunta. Me imagino si gana CAS, por ejemplo, ahora no, ¿qué pasa con todos esos proyectos de los que tú estás hablando? O sea, es una fragilidad ahí muy compleja, ¿no? Bueno, ahora sí me callo. Complejo, sí. Creo que desde el inicio de la creación de este modelo de gestión cultural del Centro Nacional, la pregunta sobre los derechos culturales y eso qué significa en la práctica ejercerlos y protegerlos, pues es parte de la construcción. Por ejemplo, parte del ejercicio cuando llegué fue observar que nosotros no trabajábamos con víctimas. Y yo pregunté por qué no se estaba haciendo. Y la respuesta es porque trabajar con víctimas de esa manera es revictimizar. Esa fue una respuesta que me dieron.
Yo decía, ¿cómo así? Pero las víctimas decidieron voluntariamente no querer participar porque las estigmatizarían por señalarlas como víctimas, en fin. Eso para decir cuál es la relación que tenemos con las poblaciones cuando hablamos de enfoques poblacionales y de enfoque interseccional para garantizar que esas poblaciones, por las brechas que existan, porque hay temas de reparación pendientes o porque hay brechas sociales, económicas, estructurales, cómo realmente empezar a proponer para reducir esas brechas desde un centro de artes que tiene igual una misionalidad acotada también, pues tiene un límite, no es el Ministerio de las Culturas con otras direcciones, pero desde su labor, cómo trabajar con estas poblaciones y al mismo tiempo garantizar desde lo que se pueda hacer el cumplimiento de sus derechos. Y en principio uno diría, se trata del acceso, pero ¿el acceso a qué? ¿Y en calidad de qué? Entonces, el acceso como público, garantizando que estamos hablando de un bien público, que es nuevo, pues más allá del Teatro Colón, pero toda esta gran infraestructura que no tiene solo salas, que tiene otros espacios. En principio uno diría, sí, este es el bien público que estamos poniendo a disposición de los públicos, las comunidades, las poblaciones. Y en principio se trataría de acceso, tratar de garantizar derechos culturales en el modelo de gestión. Pero como hablábamos en estos talleres, pues no es suficiente hablar de acceso en sí mismo. Por ejemplo, el 80% de la programación que tengo es de acceso libre. Pero la población que está llegando, el público que está llegando es público relativamente joven, adulto joven y mujeres un poco más, sí, sobre el 50%, y personas con pregrado o posgrado. O sea que las otras poblaciones o comunidades que estarían con otro tipo de brechas no están llegando y hay que ir a buscar esas poblaciones y trabajar con ellas. Y ahí hay un tema complejo que tiene que ver con que esta propuesta es del Estado. Entonces, no son las comunidades o poblaciones o grupos específicos que se están movilizando porque quieren tener unos espacios o al menos no llegan de esa manera a nuestra infraestructura, y también es una infraestructura que en sí misma es muy imponente, pero también eso genera pues percepciones de distanciamiento respecto al acceso. Eso pasaba hace muchos años en el Teatro Colón también, porque hace muchos años al mismo Gabo no lo dejaron entrar una vez al Teatro Colón porque no tenía corbata. Pero bueno, obviamente son otras épocas, pero es una anécdota del tipo sí, antes los teatros pues tenían como esas reglas, y sobre el teatro y ahorita sobre esta gran infraestructura pues también hay percepciones hay personas del barrio que no atraviesan la plazoleta pública que tenemos porque creen que no la pueden pisar. Es un espacio blanco, prolijo, ¿no? Entonces hay un distanciamiento de la infraestructura misma que es un tema de hay que transgredir un poco la infraestructura. Es lo que yo pienso de lo que estamos tratando de trabajar para que los jóvenes empiecen a apropiar, para que las 8 universidades que están al lado, porque están al lado, esos jóvenes no están llegando al Centro Nacional de las Artes de manera masiva, contundente, no, pudiendo ser un espacio para ellos perfectamente, porque tiene diferentes tipos de habitar ese espacio, de maneras de habitarlo. Entonces, pues allí hay un trabajo importante porque sí es muy desde el Estado que toca acercarse, no está orgánicamente pasando, al contrario, es una infraestructura nueva en una zona histórica tradicional que es el barrio La Candelaria, al lado de la Plaza de Bolívar. Entonces, a pesar de que se mueven tantos tipos de potenciales públicos por allí, pues hay un distanciamiento que estamos trabajando, hay un enfoque poblacional sí decidido, pero no ha ocurrido de manera contraria que orgánicamente la gente empiece a llegar, ni siquiera poniendo la programación con acceso libre, garantizando un acceso. Pero entonces, como decía José Luis ayer, no es suficiente el acceso, sino en efecto que el contenido de lo que estamos programando también le está hablando a las poblaciones y a los diferentes tipos de públicos, que es otro ejercicio que empezamos a hacer y que también empecé a preguntar cuando llegué, y es, ¿sabemos los de programación artística
¿A qué públicos les estamos queriendo llegar? No, no sabíamos, no sabemos. Era una decisión muy desde lo curatorial, muy desde a mí me parece que esto es un buen contenido. Pero resulta que eso también filtra unos públicos. Entonces, bueno, ahí hay un tema de inclusión, de participación. Y lo otro que tiene que ver con eso, que yo lo asocio a los derechos culturales, y que tiene que ver con lo que dijo José Luis ayer también, y es, entonces está el acceso, luego estaría el contenido más diverso para llegarle a diferentes tipos de públicos, y luego estaría que realmente haya una incidencia hacia acá. No son sujetos pasivos tampoco los que están pasando por allí. ¿De qué manera los interpela realmente la programación? ¿Cuál es el rol en el ecosistema y en la sociedad de un centro de artes que no existía en Colombia? Más allá de traer también una gran compañía, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo por hacer que esas comunidades y poblaciones y públicos incidan hacia este lado y participen de una manera más activa? Creo que de eso se trataría, desde mi punto de vista, un ejercicio colectivo de la democracia, de participación e incidencia en lo que estamos haciendo y un ejercicio de construcción colectiva de un modelo de gestión cultural que están haciendo y que empezó de los pocos meses que empezó, estaba igual reproduciendo unas lógicas muy tradicionales de lo que fue tal vez el teatro, y que ahora lo que estamos dándole la vuelta y lo vamos a anunciar pronto es el modelo programático mismo, lo estamos cambiando, proponiendo que un porcentaje del presupuesto de inversión sea definido por un equipo interno, incluyéndome, pero un gran porcentaje de esa inversión, otro gran porcentaje, sea definido por un comité de programación que tenga representación de los sectores y que respalden diferentes mecanismos de participación e incidencia de diferentes maneras. Uno es creación con comunidades con pueblos originarios. Yo le pongo la agenda al encuentro de los pueblos originarios o concertamos la agenda con los pueblos originarios o vienen propuestas de los pueblos originarios. Lo mismo con los jóvenes y lo mismo con ciertas poblaciones, sin descuidar un enfoque programático pues, que estamos queriendo proponer también. Porque obviamente por temas de capital y de inversión de mercado para llegar a consumidores y a públicos nuevos, por ejemplo, nuestra escena independiente, que representa en gran medida la diversidad cultural del país y de las expresiones de las artes vivas y escénicas, pues nunca le llega a ningún público porque ahí hasta la producción llegan, ¿no? De ahí allá el puente está quebrado, entonces hay que poner una agenda que sabemos que es importante o reconocemos como importante, pero también hay otra agenda que llega y que queremos que llegue, y ese sería un enfoque que yo creería que es central, que no es menor, que es muy polémico en este momento, donde siempre se ha concentrado el poder para tomar estas decisiones programáticas, que esta es la joya de la corona en este momento del Centro Nacional de las Artes, todo el mundo quiere estar ahí, todos quieren hacer parte de esto, pero que queremos darle la vuelta justamente tratando de, con todas las preguntas y con las no fórmulas, que igual están en el panorama, pero con la apuesta a que no sea un ejercicio centralista desde la perspectiva de nación, pero tampoco centralista desde el ejercicio del poder diario de la gestión cultural en un proyecto de estos. Disculpen. Solo quería seguir un poco lo que tú estabas planteando. Que vea yo en el Parque Cultural o en otros territorios de Chile, o en otros casos en Chile, una amplia corresponsabilidad Estado-comunidad, no quiere decir en ningún minuto que es simple ni fácil. Al contrario, es en conflicto permanente. Que no quiere decir que sea así siempre, y ojalá que sea el futuro, pero hoy día es la realidad. Es en un conflicto permanente, con los positivos y los negativos que tienen los conflictos. O sea, eso quería decir. Y segundo, cualquier agenda que fortalezca el ejercicio de derechos culturales desde los espacios culturales, ojalá como dispositivo de transformación de la vida de las personas, de nosotros mismos. Yo creo que hay un capítulo que dejamos muy fuera, y es el trabajo permanente con los trabajadores de esas instituciones,
que no los metemos en ninguna ecuación, en ninguna ecuación. Y yo creo que ahí hay un tema para los que trabajamos en gestión de espacio o gestión cultural, y lo mismo en realidad digo para las instituciones culturales hoy día. Abandonamos el trabajo, así como las grandes empresas o las grandes instituciones tienen trabajo permanente o no con su personal, con sus colaboradores, les dicen ahora muchas empresas, etc. Cualquier proyección en el ejercicio de derechos no puede ser desde los directivos, desde lo que estamos hablando acá, desde lo que pensamos que es fundamental el ejercicio de derechos para que la vida de las personas tenga sentido para su propia vida, para la vida de comunidad, etc. Si no sumamos a esa discusión, a ese aprendizaje, a de lo que eso significa, a los colegas que están trabajando, al colega que está poniendo los micrófonos. ¿Para qué está poniendo él los micrófonos? Para que suceda esta actividad. Al colega que está abriendo la puerta, al colega que está poniendo el sonido. Y ahí yo sé que me salgo un poco del sentido de proyección que estamos hablando o crítico de lo que estamos hablando, pero me parece que ahí hay un punto que no quería, a propósito de lo que dijo Xiomara, dejar de mencionar. Por suerte tenemos a Paola aquí que sí pone esa noción de trabajador cultural sobre la mesa y de una forma muy, muy chévere que tal vez ya llegamos a eso, pero bueno, Paola ya presentó a Paola. Bienvenida Paola, gracias por unirte a la mesa. Justo estamos en un debate sobre cómo historizar los derechos humanos y cómo el trabajo de la gestión cultural entra en eso. Y me parece, Fabiola, que esa historia que contaste es justo la tensión también que estás nombrando, ¿no? Y porque es cómo se formó desde una iniciativa de un movimiento más social, popular, y después ya coge otro rumbo, porque pudo haber sido un proyecto artístico sin poner ese enfoque de derechos humanos, y esa también es gestión cultural, o sea, no podemos decir que no. Y de hecho es el tipo de gestión cultural que querrán, o sea, por eso en ese momento se profesionaliza ese grupo de trabajadores como gestores culturales. Y yo creo que es el tipo de gestión cultural que tal vez querrá el gobierno que tenemos acá, que gestionen proyectos artísticos, pero que no ponen en el centro el debate de derechos humanos. Entonces hay esa tensión entre que sea un proyecto llevado a ser de ese grupo élite o grupo artístico y no poner en debate esas otras memorias, que es un poco también esa tensión que estás llevando. Es una cosa que sucede en los centros culturales y tal vez podrías hablarnos cómo llevas esa tensión en tu gestión y tu liderazgo de tu centro cultural. Sí. Bueno, buenas tardes. Quiero pedirles una disculpa, tuve una penosa confusión respecto a mi participación, pero la verdad es que agradezco estar aquí y poderles compartir, porque nuestro centro cultural en particular, para los que no estuvieron en las otras presentaciones donde contamos de qué va Tlatelolco, es un centro cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México que tiene, digamos, dos líneas temáticas. Por el lugar físicamente donde se encuentra, está en esta zona de Tlatelolco, que fue, digamos, el lugar de la última resistencia contra los españoles, ¿no? O sea, fue los tlatelolcas que dieron ahí la última batalla, y entonces hay ruinas. Entonces, toda la temática de los pueblos indígenas nos es muy propia. En segundo lugar, tenemos este espacio físico en donde ocurrió este momento histórico de México, que fue la matanza de los estudiantes en 1968 por parte del ejército. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos como esta vocación histórica de hablar de los movimientos sociales. Al principio tenemos dos museos, este que se refiere a los tlatelolcas, que se llama Xaltiloli, y tenemos el memorial del 68, que trata de, o sea, surgió como un memorial del 2 de octubre, pero se ha vuelto mucho más que eso. O sea, hablamos, digamos, nuestro tema que nos cruza son los desaparecidos y el militarismo. Pero pues también hablamos de feminismos, hablamos de la agenda LGBTI, hablamos de los pueblos afro, hablamos de las disidencias en todos sentidos, hablamos de movimiento zapatista, etcétera, etcétera, que son pues los movimientos sociales que han surgido en México después del 68. Entonces el tema de derechos humanos nos es
digamos, es una vocación. O sea, no somos un museo de arte contemporáneo que vemos cómo nos subimos a la temática, sino más bien la temática nos hace a nosotros. Y tenemos que responder a eso. Y en tercera línea, el espacio que ocupamos ahora era la antigua Secretaría de Relaciones Exteriores de México. El gobierno federal se lo donó a la UNAM para que pusiéramos ahí el memorial de 68, porque los estudiantes que murieron el 2 de octubre de 1968 eran estudiantes de la Universidad Nacional y también del Politécnico. Pero ahí era la Secretaría de Relaciones Exteriores y ahí sucedieron dos cosas muy importantes. La primera fue el primer encuentro mundial de las mujeres, ¿no? que dio, digamos, origen a todos los tratados internacionales en materia de igualdad entre hombres y mujeres, y también se firmó el Tratado contra las Armas Nucleares. Entonces es un espacio que tiene una carga histórica muy fuerte vinculada a los derechos humanos, y esas son todas nuestras líneas de trabajo. Entonces, ¿dónde sentimos las tensiones? Ahorita particularmente desde la dirección del centro que encabeza Jacobo Dayan, que es un defensor activista de derechos humanos. Yo también soy activista de derechos humanos. Estamos enfrentando en México un contexto muy complejo que se acaba de firmar hace una semana, en el que ya la policía civil básicamente deja de existir y nuestra policía es militarizada. Entonces nos quieren decir que la Guardia Nacional no es militar, pero pues depende de la Sedena. Entonces nos cuentan también que van a tener una formación policial y han surgido cosas muy complejas porque, por ejemplo, ustedes saben, y si no ponerles el contexto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene una gran aceptación popular porque ha dirigido sus políticas públicas de manera muy acertada, creo yo, a las personas más pobres en un país completamente desigual, pero a costa de eso ha ido avanzando en agendas bastante cuestionables como las de la militarización. Y su argumento para militarizar, el jurado llegó diciendo que iba a regresar a los militares a las calles, porque ya estaban antes de él, no más que estaban como una excepción y estaban contenidos en un marco legal en el que se supone que en 2024 tendrían que regresar a los cuarteles, cosa que no sucedió. Lo que sucedió es que llegó 2024 y nos dijeron, pues no van a regresar a los cuarteles, ya se van a quedar en las calles para siempre, o por lo menos hasta que haya otra reforma constitucional. Y entonces el argumento es, yo que soy el jefe ¿qué? No sé qué de las Fuerzas Armadas, Supremo o algo así, tiene un nombre acá, nunca daré la orden de reprimir al pueblo. Y lo que pasó el 2 de octubre fue una cosa muy horrible, o sea, fue antier, ¿no? El primer acto de gobierno de la nueva presidenta que tenemos en México, Claudia Sheinbaum, ella tomó posesión el 1 de octubre. Y el 2 de octubre, el primer acto que hace es un acto de reconocimiento y reparación por lo del 2 de octubre de 1968. Y ese mismo día, por la tarde, el ejército mata a 6 migrantes. O sea, les disparó, no se paró el camión que traía básicamente 20 migrantes, 16 de ellos, 6 murieron, 10 están gravemente heridos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pueblo, no? ¿A qué pueblo no has dado la instrucción? Evidentemente no me la imagino a ella diciendo, disparen, o sea, ni se enteró, pero pues los militares matan, ¿no? Están entrenados para la letalidad. Y nosotros desde el Centro Cultural nos hemos resistido a esta militarización, que es un proceso que lleva pues 18 años en México, y lo hacemos, es una cosa complicada, porque sí nos enfrentamos directamente con nuestros posteos, con nuestra línea programática a esta militarización. Tenemos afuera del centro un espectacular muy grande digamos, de un gráfico que fue muy famoso en México, que es como una máquina de estas, no sé cómo se llaman, militares, pero tanques, ¿no? Ajá, es un tanque y dice, este diálogo no lo entendemos, ¿no? Y eso es la entrada del centro. Y, o sea, sí es una frente importante y hablamos muchísimo del tema de desaparecidos. Traemos todo el tiempo el tema de Ayotzinapa, que no sé si ustedes lo conozcan, pero no es un tema muy importante y también muy sensible en México, en el que militares mataron otra vez estudiantes hace un sexenio. Y esa es como nuestra línea programática más clara, y que sí hay una tensión real con el gobierno y lo que hacemos en el Centro Cultural Tlatelolco con los temas de desaparecidos y de militarización. Eso, digamos, en el tema de temas. Y ya más en públicos, y hablando en públicos, digo, no quiero volver a repetir todo lo que hacemos en el trabajo de Laboratorios para la Paz y de Construcción de Paz, pero sí me parece muy importante poner aquí, no sé si ya lo tocaron, el tema de accesibilidad.
O sea, ¿de qué quiere decir el tema de que el derecho a la cultura, de hacer accesible el derecho a la cultura? O sea, ¿cómo nos tomamos eso para nosotras? Y tenemos pues varias acciones importantes. Tenemos un centro que hemos tratado, es un edificio que no estaba pensado para las discapacidades, por ejemplo, ¿no? Y hemos tratado de hacerlo lo más accesible posible. Toda la, digamos, la explicación de Xaltiloli también está en náhuatl y en lenguaje en braille. Y eso nos parece muy importante. No es que lleguen muchísimas personas, o sea, en México la verdad la gente que habla náhuatl y vive en la Ciudad de México también habla español, ¿no? Podría entenderlo en español, pero para nosotros era muy importante ponerlo también en su lengua. Y también tenemos acciones o actividades específicamente pensando en cómo atraer públicos que normalmente no vienen. La accesibilidad no solo es abrir las puertas, sino buscar que las personas, salir con ellas y buscar que entren, ¿no? O sea, buscar este encuentro, y pues hemos planteado ya diversas metodologías para acercarnos a poblaciones. La que más me gusta es el tema de la población en calle. Nos ha costado mucho trabajo trabajar sobre todo con infancias en calle, para poder reentender. Hemos aprendido nosotros muchas cosas, o sea, no es como, ay, niños, vengan, les voy a explicar el M68, ¿no? O sea, son chavos que muchas veces no saben leer y escribir, que no tienen la primaria, que no tienen los referentes históricos con los cuales nosotros hacemos la mediación, ¿no? O sea, no podemos hablarles de Echeverría y Miguel Alemán, sino buscamos que tengan una experiencia de disfrute de ir al centro cultural, ¿no? O sea, y hemos hecho metodologías para trabajar con ellos, siempre acercándonos a organizaciones civiles que trabajan con estos grupos previamente para generar estas confianzas y buscar qué es lo que ellos esperan de la experiencia, digamos, cultural y estética de acercarse a un centro cultural. Y pues así tenemos varias experiencias. No me quiero tampoco alargar mucho, pero es lo que diría como de entrada. Sí, bueno, antes de irme, porque mi avión sale en un ratito, quiero hacer como una última pregunta, y a propósito de lo que comentaba ahora Paola, que me hace pensar también en el rol contemporáneo que pueden tener estos espacios en momentos de crisis sociales. Y me refiero, por ejemplo, cómo deben responder o operar, ¿no? Museos, centros culturales, cuando hay, por ejemplo, un estallido social, ¿no? Que es una pregunta muy de ahora y que también nosotros lo hemos vivido en Quito, especialmente con un espacio que es la Casa de la Cultura. ¿Qué rol debe tener, y más aún, espacios como los suyos que están pensando derechos humanos, memoria? ¿Deben cerrarse, abrirse? ¿Qué hacer? ¿Qué rol tienen como en esa construcción de memorias contemporáneas y en el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? en un presente que es tan complejo? En una palabra, completamente abiertos. No, completamente abiertos. Nosotros acabamos de vivir un estallido social, revuelta popular, año 2019 en mi país. Fuimos un espacio completamente abierto a las discusiones sociales que se estaban teniendo en ese minuto. No fue fácil. Esto parte un viernes en Santiago de Chile, pero como Santiago no es Chile, en realidad en varias de nuestras ciudades parte el sábado. Nosotros ese sábado, y para responderte te voy a contar lo que nos pasó. Nosotros ese sábado a las 9 de la mañana estábamos abriendo, así se llamaba, puertas abiertas, abriendo un espacio del parque que había estado históricamente cerrado. Y que los vecinos tenían que darse una vuelta gigante. Venían unos vecinos, varios vecinos viejitos en Valparaíso, de este lado, una vuelta gigante. Entonces logramos, después de un largo trámite burocrático interno, que se abrieran esas puertas. Entonces, el estallido parte, nosotros a las 9 de la mañana abramos las puertas. Viene el domingo y el día lunes lo primero que hacemos es tener una reunión, todos, nos convocamos, todos los trabajadores y algo que no dije porque tenemos poco tiempo también, pero el Parque Cultural de Valparaíso, a propósito de esa comunidad de resistencia, logra, como ningún otro espacio en Chile, que se cree una asamblea de socios y que la comunidad esté sentada en el directorio del espacio, con toda la complejidad que eso tiene.
con toda la complejidad que eso tiene. Para mi gusto también hay mucho de, es que no se puede porque la Asamblea no quiere. Son 3 votos nomás tiene la Asamblea, no tiene mayoría. Cuando se abre, cuando el día lunes llegamos y nos juntamos todos ahí, trabajadores, comunidades, la comunidad habitante habitual, ¿no? Hubo una larga y disputada discusión, porque estábamos los que queríamos abrir el espacio, y no es que varios otros lo quisieran cerrar, pero tenían, o sea, lo que estábamos viendo, o sea, se había quemado no sé cuánto de nuestro país el día entre sábado y viernes, ¿no? Entonces había un susto, ¿ya? Pero la decisión asamblearia en una sala muy grande y en círculo fue abrir. Y abrir significó, bueno, reunirnos todos los días. Lo que hacíamos en general era dividirnos entre porque los niños dejaron de ir al colegio, o sea, esto en Chile duró como 1 mes y medio, nuestros hijos dejaron de ir al colegio, nosotros íbamos a trabajar como turnándonos, ¿sí? ¿Quién se hace cargo de los niños? ¿Quién va a trabajar? Etcétera. Yo y toda la gente. Entonces lo que hicimos fue modificar, por lo menos en nuestro caso, toda la agenda que teníamos hacia diálogos de discusión. Curiosamente, habíamos hecho un diálogo de afectos en septiembre, habíamos hecho el 17 de octubre un diálogo de asociatividades y encuentros comunitarios, y venían otros 2 diálogos de más, entre ellos uno de derecho. Y lo que hicimos fue ampliar esos diálogos y debatir, y debatir, y debatir de múltiples temas. El cabildeo fue un espacio de ensoñación a esta altura, creo yo, en Chile, con el que se termina construyendo una constitución que rechazamos como país, pero que sin duda ha dejado huellas fundamentales en nuestro presente y las va a dejar en nuestra historia también. Eso, para darle el pase a las colegas. Tomo la palabra que me toca entrar a una reunión en 10 minutos, me excuso. Pero sí, creo que sí se siente mucho el cambio de gobierno, con el miedo de estar en lo público y no poder expresar cosas, que es un tema del trabajo también. Yo estuve en Cali en estallido social 2021, que empezó el estallido en Cali, en Colombia. Y también en el 2019, que fue justo después de Chile, como estas movilizaciones de noviembre, que estando en lo público como sector artístico y cultural y como gestora cultural, acompañamos, pero todo el tiempo, de todas maneras, una tensión dentro de los espacios públicos, porque dentro de la infraestructura pública, pues porque es complejo en Colombia. Me imagino que en otros países también. Pero eso se siente la diferencia en este gobierno de no estigmatizar movilizaciones, por ejemplo. Eso es una realidad de cambio. Y es que, ¿por qué no nos podemos movilizar? Y es tenaz, pero es real y se siente. Y, por ejemplo, que les contaba esta mañana en el 8M de este año, que venía la movilización de mujeres en su día de conmemoración, en nuestro día de conmemoración. Nosotros teníamos esa semana pues una agenda distinta de escena, de artes escénicas, de danza, de música, en fin. Pero el día del 8M lo que hicimos fue proyectar un mapping en toda la fachada, que es una fachada gigante que les decía que es blanca, entonces funciona mucho como lienzo. Y hacemos mucho mapping arquitectónico, y en el 8M pues creamos un mapping asociado pues a la movilización, asociado a visibilizar los rostros de mujeres en las culturas y las artes de nuestro país, asociado a poner consignas también relacionadas con eso, ¿no? Soy la artista, no la musa, bueno, como consignas reivindicativas del lugar de las mujeres en las artes y en las culturas, y también de algunas causas colectivas de mujeres que han ganado derechos en los últimos años. Las movilizaciones siempre tienen que pasar por el Centro Nacional de las Artes, porque nosotros estamos justo en el giro cuando ya llegan a la Plaza de Bolívar, una cuadra antes, que es el punto de congregación final. Entonces ese día encendimos el mapping a las 6 de la tarde, estaba cayendo el sol, tenía unas compañeras del Centro Nacional en una de las terrazas viendo toda la movilización, ya empezaba a llegar. Ellas se pusieron a llorar
O sea, fue súper fuerte y el mapping se encendió y resulta que a ellas, como ellas venían grafiteando desde mucho antes las calles, toda esa avenida, en nuestro centro nacional, que es blanco, además, primero no tuvo, o sea, quedó prolijo. El mapping era nuestro graffiti, desde acá, desde lo público, que es raro encontrarse con eso. Pero además las mujeres fue muy interesante, pero lo que les decía es que yo lo supe al otro día en redes, y es que como ellas venían haciendo eso desde antes, les habían enviado el SMAT, ¿no? La policía represora. Entonces, los venían haciendo represión desde antes y cuando ellas llegaron a ese punto, que llegaban, ya estaban muy cansadas y también con mucha rabia y también muy tristes y bueno, en fin, pues ver esto fue como, sí, fue algo extraño, es decir, como hoy el Estado, que es lo local, nos está reprimiendo en este momento, pero el Estado, que también es lo nacional y que está acá, nos está acompañando. Y para mí eso es lo que también pues, es un rol dentro de la sociedad y es por no estigmatizar la movilización, al entender esas expresiones y manifestaciones populares. En este caso fue a través del mapping y de los artistas que teníamos allí, pero también es una casa que quisiera creer que fuera un espacio seguro y que estamos trabajando porque allí lo sea y que todas las formas de pensar y de expresión pues tengan un lugar donde habitar y donde, donde ser sin que suframos lo que sufre el resto, que es de todas maneras políticamente hiperpolarizado como el mundo está en este momento, y eso sí trae unos peligros incluso para la vida, y lo vemos. Hace poco asesinaron un líder social del Consejo Nacional de Cultura del Caribe colombiano, pero además eso fue hace como un mes, y hace 8 días otros 2 líderes del Magdalena Medio. Entonces, está pasando en este momento. Espacios seguros son pocos, del Estado menos. Le tememos, ya hablando como ciudadana, también al Estado de muchas formas por todo lo que también se ha vivido. Entonces, creo que en ese sentido, pues sí, con esos gestos, que son gestos porque no son cosas que cambien la estructura, pero que al menos brindar un espacio seguro o intentar construir un espacio seguro, pues es parte de la tarea y ese es el propósito también del modelo que estamos construyendo y de abrir las puertas de verdad. Y que no se quede en lo discursivo, porque también muchos progresistas podemos caer en eso, en lo discursivo y en lo que suena muy bien, políticamente correcto, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, y en la ejecución real pues nos quedamos rezagados en muchos momentos, y cuando llegan momentos difíciles, pues hay un paso hacia atrás muchas veces, y acá es difícil ver en las instituciones audacia para ir un paso hacia adelante, que es lo que ayer rescataba también de lo que está pasando ahora con el ministerio, poder ser capaz de tener conversaciones difíciles, pero hay que tenerlas y queremos elevar la conversación, madurar la conversación como sociedad, y las culturas y el ministerio sí tiene un rol allí importante, y un centro cultural donde pasen esas cosas también tiene un rol importante. O sea, creo que las dos dan ejemplos de lo que Gramsci llama la hegemonía efectiva, ¿no? Porque por un lado uno puede absorber al otro, ¿no? Y como que decir, bueno, vamos a incorporar su discurso o tal vez reconocer, pero de una forma para absorber al otro. Y otro es permitir que al dejar entrar al otro se cambia la estructura de la misma institución. Y me quedo, o sea, en muchos de tus textos hablan de la necesidad de tener una institucionalidad fuerte para poder lograrlo, esa gestión efectiva. Y por otro lado, Fabiola en sus textos habla de esa agencia, ese poder de cambiar lo que parece inamovible. Y bueno, ahí vemos un ejemplo de cómo una institucionalidad, pero que es porosa,
se permite cambiar y transformarse para que quepa el otro. O sea, con ese enfoque de derechos humanos, creo que ahí vamos llegando a modelos de gestión cultural que permitirían los cambios que buscamos. ¿Quisieras? Sí, sí. Bueno, yo sumaría que en el caso del Centro Cultural hay dos cosas que son interesantes. Una, y sí quisiera un poco abonar a lo que dice Xiomara, yo soy una creyente de que a las instituciones las hacen las personas, ¿no? Entonces, nosotros tal vez sí nos hemos tomado muchas licencias políticas en Tlatelolco para ponernos abiertamente en posturas. Y mi jefe y yo bromeamos siempre de, bueno, pues en lo que nos corren, ¿no? Y no nos han corrido. Nos asumimos abierta, o sea, tenemos posteos en nuestras redes y tal abiertamente pro aborto, ¿no? Somos una institución inclusiva, somos un lugar donde suceden muchas cosas con personas trans, ¿no? Prestamos nuestros espacios para los periodistas, ¿no? O sea, las reuniones nacionales de periodismo son en el Centro Cultural Tlatelolco. De hecho, activamente buscamos ser este epicentro en el que la gente se sienta, las poblaciones y sobre todo los agentes políticos se sientan seguros para llevar a cabo sus debates, sus reuniones. Y además tiene esta peculiaridad, como ser espacio de la Universidad Nacional, es una cosa rara, pero no puede entrar la policía. O sea, es como si fuera una embajada, o sea, como si fuéramos un pedacito de Suiza. En nuestro espacio, en la policía no puede entrar, ¿no? O si entra es uy, ¿no? O sea, a partir del 2 de octubre, además nosotros somos la catedral de eso, ¿no? O sea, entonces, pues es un espacio en donde además buscamos que se den debates políticos importantes. Ahí se dio el encuentro de Andrés Manuel López Obrador con las víctimas cuando era candidato de desaparición forzada y se formó la Agenda Nacional de Paz, de la cual no pasó nada. Y ahora, este año, hicimos un performance que no entendí hasta que acabé. O sea, se hizo, varias universidades juntaron o sea, hicieron mesas en todo el país para hacer otra Agenda Nacional de Paz. Y entonces, y aparte las iglesias, ¿no? O sea, las diferentes religiones también participaron en esta agenda y era un documento así que tenía muchísimos subtemas y todos los candidatos, pues claro, estaban en campaña, lo iban a firmar. Entonces era el gran evento en nuestro auditorio y entonces pues, era una puesta en escena. O sea, como que llegaba un candidato, y entonces el jesuita, el musulmán, el judío, la universidad tal, el rector de la universidad tal, el rector de la universidad no sé qué, daban un choro que siempre era el mismo, y luego el candidato, las candidatas y el candidato decían sí, que qué importante, y no sé qué, firmaban foto y se iban. Y cuando, o sea, eran 3 candidatos. Entonces, cuando acabó, y repetimos el show 3 veces, porque los candidatos no quisieron sentarse en un mismo evento a firmar el Acuerdo Nacional de Paz. O sea, pero yo, o sea, no me brincó hasta que dije, ¿por qué estoy repitiendo? O sea, esto mismo 3 veces. O sea, ¿cómo están firmando un acuerdo de paz si no pueden estar los 3 en el mismo espacio por 2 horas, ¿no? Pero bueno, eso sucedió. También ahí fue uno de los debates presidenciales. Entonces, sí es un centro neurálgico en el que, o sea, la paz, el ser un espacio de encuentro, de resistencias, ¿no? Nos mueve un montón desde cuando pensamos que podía cruzar el 2 de octubre con los tlatelolcas, encontramos que era la resistencia, ¿no? O sea, los tlatelolcas fueron los últimos en caer y entonces pues sí nos identificamos como un espacio de resistencias. No sé qué pasaría si hay una estallido social y abriríamos nuestras puertas, yo quiero pensar que sí, pero lo hay. O sea, no es este estallido de ahorita hay un estallido, pero en México hay un conflicto armado y nosotros estamos en un centro cultural que está junto a las colonias más bravas de la Ciudad de México, ¿no? Tepito, porque a lo mejor a algunos les suena, es nuestro vecino. Entonces nosotros recibimos, no solo recibimos, buscamos que esta comunidad de jóvenes que seguramente están delinquiendo sean parte de nuestra comunidad. Entonces, bueno, eso. Ya acá se nos fue la... No, yo soy, somos 2. Bueno, ya estamos llegando casi al final del tiempo, pero quisiera invitar al público a hacer sus preguntas o comentarios. ¿En qué quedó la paz? Es un hueco, un vacío, porque se han hecho muchos abordajes, pero no se ha concretado
¿qué tiene que hacer el gestor cultural o el actor, qué sé yo, para propiciar un clima de paz? ¿Cómo se puede dar salida a quienes necesitan expresarse y ser parte del proceso de desarrollo cultural? Bueno, de hecho creo que las dos tienen respuestas para eso. Desde su centro han trabajado justamente ese tema. Entonces, bueno, no sé. Yo no quisiera repetir, o sea, yo lo dije, lo que dije fue que en Chile no hablamos de paz, lamentablemente. Entonces, cuando me pregunta Paola de qué concepto, si no hablamos de paz, bueno, hablamos de convivencia. Y lo que hicimos fue desde nuestro departamento, en realidad se llamaban diálogos de convivencia, lo que estábamos, cuando parte el estallido, llevábamos 2 diálogos de convivencia, porque nuestra apuesta era que el conflicto que teníamos de manera permanente, que los problemas que estaba teniendo nuestra ciudad, tenía que ver con que no nos sentábamos a conversar, no nos sentábamos a reconocernos, nos sentábamos entre los mismos, o sea, no nos sentábamos entre diferentes, no poníamos los temas que nos incomodaban sobre la mesa y por lo tanto inventamos estos diálogos de convivencia. Hicimos el de afectos, hicimos el de asociatividad, después seguimos con el de derecho, etcétera, etcétera. Después seguimos debatiendo durante, hasta yo diría, enero, febrero, marzo del año que siguió, hasta que se armó la Constitución que no votamos, o sea, que rechazamos, perdón, una parte importante de mi país. Entonces, solamente hablamos de otro concepto, pero trabajamos profundamente desde gestión de la cultura, yo creo, en fortalecer, o gestión de la cultura, o mediación, o animación, porque también hay diversas maneras todavía de nombrar lo que hacemos. Eso, ya un poquito fue lo que compartí. Es lo que hacemos en los laboratorios de paz, que es uno de los programas del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco y que trabajamos con las comunidades. Y a lo mejor compartirle más que experiencias, cosas que he aprendido en las diversas, digamos, activaciones y programas que hemos hecho con los jóvenes que sabemos. Primero es buscar activamente vincularnos con las personas que están detonando violencia. O sea, no podemos generar, o sea, si nosotros hablamos aquí de paz, pues a toda madre, o sea, nadie está aquí perpetrando nada, ¿no? O sea, si queremos desincentivar a quienes están perpetrando violencia, pues tenemos que trabajar activamente con ellos, ¿no? Obviamente no sabemos, pero lo intuimos. Por esto que le mencionaba hace un momento, nosotros estamos, o sea, junto al barrio Bravo de Tepito y nos metemos a trabajar con esas juventudes en donde asumimos que si no están delinquiendo ellos, están delinquiendo sus cuates o delinquieron sus papás o el vecino o alguien, ¿no? Entonces es una comunidad compleja y yo he entendido que la potencia del arte en términos de pacificación está vinculada hasta hoy, hasta lo que yo he entendido hoy, a 2 cosas. A la capacidad de disfrute, o sea, que una persona pueda disfrutar, un joven pueda disfrutar una actividad profundamente que lo haga lo haga preferir esta actividad que esta otra. Y la potencia creativa de imaginar otras realidades posibles. Entonces, eso es lo que cruza las líneas de acción que hacemos con ellos. Hacemos una variedad de actividades muy diversas, desde hacer exposiciones con ellos hasta hacer talleres, murales, bla, bla, pero no es el mural en sí mismo, ¿no? Es el proceso. O sea, entender los procesos comunitarios, armar los procesos comunitarios. Nos basamos ya en el tema de, lo que le acabo de decir es a nivel individual, pero a nivel digamos, sociedad, buscamos generar procesos a mediano y largo plazo que sean sostenidos. Y ahí la universidad tiene una capacidad mucho mayor que la del Estado, porque en el Estado cambian las administraciones. Y aquí no. O sea, generalmente la banda dura más que un gobierno. Y se trata de que la comunidad se apropie del espacio, pero no solo eso, sino partimos de que si tú conoces a alguien, es menos probable que le hagas daño a que si no lo conoces. Entonces, buscamos generar comunidad y buscamos que el arte sea un pretexto para incorporar mediación de conflictos. Entonces, lo que hacemos es, tenemos este programa, se llama Rumba con Rumbo. Entonces decimos, vamos a hacer la feria del vallenato no sé cuándo y también va a haber una exposición y tal, pero eso va a ser en 6 meses. Pero para llegar a la feria del vallenato tenemos que tomar clases de vallenato.
y tenemos que hacer o sea, no sé, una obra de teatro, los disfraces y no sé qué. Entonces promovemos la economía circular. ¿Quién aquí de los vecinos sabe hacerlo? Y Entonces empezamos a buscar que los vecinos que no están involucrados necesariamente en la actividad cultural se involucren porque algo van a vender o lo que sea y se conozcan. Y estando de manera constante en la comunidad, como pretexto el festival que va a suceder en 6 meses, nos permite estar de manera constante en la comunidad y empezar a ubicar cuáles son los conflictos y qué es lo que está sucediendo. Y los talleristas en realidad son especialistas en mediación. Entonces empiezan a generar como temas de mediación de conflicto hasta donde nos alcanza también la posibilidad, no somos policías, ¿no? Y esa es una de las apuestas que estamos empezamos a intentar ya hacer mediación a través de la cultura en estas comunidades donde además nos hemos dado cuenta que justamente, por lo menos entre vecinos, así empiezan los problemas. O sea, nadie llega, o sea, es muy raro que alguien llegue y se saque una pistola y lo mate nada más porque sí, ¿no? Es porque tu perro se hizo caca, recógela, pues no la voy a recoger, pues sí recógela, pues ya van 2 veces, pues no sé qué, y estoy tomado y bla, 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 y la cosa escala. Y ahí la verdad sacan rápido la fusca. Entonces, como empezar a intentar a ver como ese tipo de cosas ha sido muy enriquecedor y hacia eso va como empezar a hacer metodologías, o sea, qué sí nos ha funcionado, qué no nos ha funcionado. Una experiencia que nos funcionó muchísimo y a lo mejor con esto cierro, pero sí me parece importante compartirla, es la del breakdance. O sea, pues, ¿cómo vamos a llegar con estos chavos? ¿Qué les interesa? ¿No? Entonces, había un chavo que bailaba increíble así, se ponía en su uña del dedo chiquito y se ponía a dar vueltas y así. Y pues era muy impresionante cómo bailaba break, que es este baile callejero muy, digamos, muy puesto de moda ahora. Entonces, se nos ocurrió, porque estos chavos nunca iban a ir al centro cultural, no les interesa, no hay manera de llevarlos. Entonces se nos ocurrió que este vato se pusiera a bailar break todos los martes en una esquina, en un parque en medio de Tepito. Entonces íbamos 3 y lo veíamos y le aplaudíamos y no sé qué y así. Al mes ya tenía una bolita de chavos que se juntaban a verlo cómo bailaba. O sea, él bailaba durante 1 hora. A los 2 meses ya tenía una bolota de chavos que iban a verlo en las tardes cómo bailaba y entonces él empezó a compartirles trucos, ¿no? O sea, pues para que te salga hay que hacerle así, para que te salga hay que hacerle así y no sé qué. Entonces los chavos empezaron a practicar ellos el break. Y después de 6 meses les dijo, oigan, ya conseguí, ¿qué creen? Conseguí aquí en Tlate que nos presten un salón para poder hacer el break, porque ahí sí suena bien chido la música, tienen unas bocinas bien padres y nos lo van a prestar gratis y vámonos para allá. Entonces los chavos empezaron a ir al centro a bailar break y después de un tiempo tenemos un grupo como de 23 de estos chavos, además entre 14 y 17 años, que era justo la población con la que queríamos llegar y empezamos a armar con ellos otro tipo digamos, de metodologías. Y les decíamos, o sea, el maestro que era la persona, que era el referente, que tenía el respeto de los chavos y la admiración de los chavos, les empezó a decir, oigan, va a haber un concurso en 6 meses, ¿no? Y nos tenemos que preparar y entrenar porque ustedes son muy buenos y no sé qué, y vamos a ganar y podremos ganar no sé cuánto dinero, concurso que nosotros, o sea, hacíamos, pero no pueden venir puestos. O sea, si ya vamos a bailar profesional, aquí no me lleguen puestos los martes. Entonces, los martes, los chavos, antes de su clase, pues no se drogaban. Entonces, luego tuvimos que hacer que entrenaran diario, porque ya va a ser, ¿no? Entonces, ese tipo, o sea, no llegamos a decirles, oye, las drogas destruyen, vente al centro cultural, pero no va a haber nadie. O sea, estamos pensando cómo atraer a estas juventudes desde otras metodologías y cómo vincularlos. Y ahora ya viene el concurso, es en octubre, tenemos los concursos de rap y de flow con ellos. Y ahí le voy a ir contando cómo vamos. Pero pues esas son las metodologías que hacemos con ellos, o sea, buscando atraerlos, buscando que haya un consumo de drogas controlado dentro del grupo. Ahí el profesor les va diciendo cosas sobre nuevas masculinidades, sobre qué hacer y qué no hacer, pero no se llama taller de nuevas masculinidades, es taller de hip hop y entonces él les saca comentarios o cuando oye que dicen algo saca un debate y bla, bla, bla. Y no, o sea, es una metodología totalmente distinta a como lo imaginábamos o se lo imaginaban en la UNAM. Y como dice él, cuando ellos llegan, o sea, ellos son los que nos van diciendo,
un poco nos van, o sea, dando el siguiente paso. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas, comentarios, si no, porque tenemos que movernos para las 7, ¿no? Entonces, una pregunta y cerramos. Escuchando que ahí inconscientemente el aspecto político de los centros, estamos hablando de la queja que se hace contra el Estado. Y pienso que el aspecto político también lo están interviniendo. Y para mí, yo pienso que lo político no debe estar con la libre creación de la persona, porque la creación es innata de una persona y debe salir a la voluntad de la persona. Pero si hay ese aspecto político, llamemos izquierdista, que tenemos en las universidades, que luchamos por todo, que todos hablaron de que vamos a las calles, pero la libre creatividad es lo que a mí me sabe tener un poco de recelo. ¿Por qué? Porque ya estamos guiando, no tenemos que hacer obra sobre la lucha, sobre la guerra de tal, hagamos obras sobre esto. Por ejemplo, estamos dirigiendo a la creatividad. Lo que debería ser para el artista lo más, como si fuera el contorno, que es difícil el contorno humano, racional, que el artista sea libre, creador y que desarrolle. Por eso no tenemos el arte. ¿Por qué nos pasa? Son los que han sido creadores innatos, son los que más se han destacado. El resto ha llegado a ser una especie de copias de cosas que no han trascendido como artista, porque yo pienso que costan la libre creación. Esa es mi pregunta. Sí, tiene usted razón, pero no en el centro cultural. Nuestro centro cultural es un centro cultural político. Como le decía, nació a partir del 2 de octubre. Nuestro tema son los movimientos sociales y los derechos humanos. Esa es nuestra línea temática. Está el MUAC, ¿no? El Museo de Arte Contemporáneo, la Sala Netzahualcóyotl, el tema de danza, de teatro, y todos en todos esos el tema es la libre expresión artística. Pero en este sí tenemos un mandato fundamental de hacer un tema de ciudadanía. De hecho, así se llama, ciudadanía y resistencia, ¿no? Ese es nuestro lema al cual nosotros nos debemos. O sea, en este centro nosotros eso es lo que trabajamos, eso es lo que exploramos y creemos o buscamos. Digo, el arte puede ser esa cuestión libre, pero también creo que el arte tiene un potencial político enorme y entonces nosotros entendemos el arte como acción política y es lo que potenciamos desde el centro. Pero claro que en la UNAM hay otros muchos espacios en donde esto no está dirigido a la acción política. Acá sí. Bueno, y con eso damos por terminada esa mesa. Muchas gracias, Paola, Fabiola. También agradecemos a Xiomara y Paula de la Vega y gracias a ustedes.